Muy, pero muy buenas noches. Muy contentos acá desde Unión TV de iniciar una nueva edición de La Noche Menos Pensada. Edición correspondiente a hoy, jueves 26 de octubre de 2023. Rubén Avelar, buenas noches. Muy buenas noches, mi querido Marcos. Buenas noches, Oscar. También hola, Rubén. El saludo fraternal a todos los que están sintonizándonos esta noche para ver La Noche Menos Pensada. Oscar Ferraro, buenas noches. Buenas noches, Marcos. ¿Todo bien? Y por el momento todo bien. ¿Por qué por el momento? No, porque esta noche vamos a tener una noche especial. Sí, realmente tenemos un invitado de lujo porque vamos a hablar un poco de la situación política paraguaya, un poco, digamos, también lo que pasó el domingo pasado en Argentina, pero sobre todo vamos a hablar de la situación de su partido, el Partido Liberal Radical Auténtico. Ya está en nuestra mesa de trabajo el senador Eduardo Nakayama, a quien le decimos buenas noches. Gracias por su presencia, senador. Muchas gracias, muy buenas noches, Marco, Oscar, Rubén. Un gusto, un placer estar aquí presente en el piso en la noche menos pensada para compartir un poco con toda la audiencia. Un Nikkei en política. Es raro en Paraguay un Nikkei en política. Y raro, hijo, bro, ese coche es esa yetira, Paraguayo 100%. Paraguayo, claro. Sí, ¿Hace claro. cuántos años en política, senador? Y yo tengo 26 años militando en el Partido Liberal ¿Sí? Radical Auténtico, así es, ¿verdad? Desde hace muchos años ya estoy trabajando, siempre estuve y me mantuve más en el ámbito académico, ¿verdad? Trabajando Como historiador. como historiador. Hablábamos con Oscar antes de empezar justamente el programa de que esa parte un poco de la historia del Partido Liberal, de los grandes referentes que hemos tenido, porque ustedes recordarán que durante mucho tiempo en la enseñanza primaria y secundaria, por una cuestión de la enseñanza de la historia oficial, como se decía en la época de Stroessner, se saltaba prácticamente de la Triple Alianza a la Guerra del Chaco. Es como que en el medio no había nada. No pasó la No revolución pasó del 22, Nada. Albino Jara, Miajo, No hubo Eusebio Ayala, no hubo Eligio Ayala, nada. Nada. Se hablaba un poco de Estigarribia con el tema de la Guerra del Chaco Ya está ahí. y ahí terminaba, ¿verdad? Después ya era, lógicamente, el 54 para adelante. 54 para adelante. Entonces, eso hizo a que muchas generaciones crecieran, digamos, con muchos huecos, ¿verdad? Que buscaban una explicación, incluso dentro de nuestra fila del Partido Liberal. Los jóvenes consultaban, gentes mayores, ¿verdad? Decía que de repente sabían, pero ya los padres no manejaban eso y los hijos mucho menos. Había que acudir al abuelo, ¿verdad? Hacer la historia. Y había que nuevamente comentar esos hechos históricos para que ellos puedan saber y de esa manera también valorar, ¿verdad? ¿Y te dedicaste a la docencia, senador? Sí, yo he enseñado en la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Asunción, también en otras universidades privadas. Yo soy abogado, también soy historiador, tengo una maestría en historia y también dirección estratégica, ¿verdad? ¿Escribiste algunos libros? Tengo algunos libros escritos sobre economía, política paraguaya, historia del Paraguay. ¿En qué universidad estudiaste, doctor? Yo estudié en la Nacional. No. No fuiste compañero de Rivas. No. Yo estudié en la Universidad Nacional, estuve en la Católica primero, 2 años. Después justamente en aquel tiempo yo fui papá muy joven, a los 19 años ya fui papá, a los 21 ya tenía 2 hijos. Entonces ya se forzaba la cuota. Entonces conseguí trasladarme a la Nacional y terminé allí la facultad en el año 2003. ¿Y ejerciste la profesión de abogado? Ejercí. Yo tengo una especialización en Derecho de Seguros por la Universidad de Salamanca. Siempre me he dedicado al sector asegurador y con eso me he ganado la vida durante todo esto. Y senador, ¿cómo le ves ahora vos en la oposición al PLRA? Al PLRA, por ejemplo. Le veo muy mal. Le veo mal, le veo en el peor momento histórico desde su fundación en el 77 hasta hoy. Creo que el PLRA no ha logrado no solo aglutinar a sus propios partidarios, sino que también ha defraudado en gran medida las esperanzas de la ciudadanía en muchos órdenes, ¿verdad? Fue la peor elección que pudo haber tenido el PLRA en muchísimo tiempo, el 30 de abril pasado. Definitivamente. ¿Y cómo es que se puede explicar, senador, que Payo Cubas se haya acercado a 80 o menos de 100.000 votos a todo el equipo de PLRA con un sinfín de otras agrupaciones? ¿Por qué se dio eso? Eso se dio porque
Lamentablemente, el PLRA, en torno a esta concertación... ¿Alegre fue el problema? Yo creo que fue el principal factor. Desde el punto de vista político. Desde el punto de vista político, porque no era un factor aglutinante. Yo tengo que decir, lógicamente también para deslindar alguna responsabilidad de que en la interna yo no lo acompañé a Efraín Alegre. Ya nosotros pensábamos con un grupo importante de dirigentes del partido de que él ya no era el candidato ideal para este 2023. ¿verdad? Pero él insistió en su candidatura. Pero ganó las internas. Él pensó de que los 1 millón y pico de votos del 2018 él ya tenía por su espalda y que iba a sumar otros votos por afuera. Y como ustedes saben, la política no es una fotografía que otra la da de un lustro a otro, claro. ¿verdad? Y mucho, ni siquiera en meses, imagínate, de un lustro a otro, ¿verdad? Sí. No es posible. Entonces, claro. Entonces yo creo que ese fue el principal factor. Pero, como vos decís, Rubén, él ganó la elección, ¿verdad? Y eso también nos tiene que hacer replantear el sistema de elección. Quizá alguno de ustedes recuerde que yo denuncié fraude electoral en la interna liberal. Posteriormente tuve que beber la cicuta, ¿verdad? Porque me tuve que someter a lo que decía el Tribunal Electoral Independiente, que rechazó mi medida, por más que nosotros teníamos muy bien documentado, muy bien parametrizado mesa por mesa, donde se superó con creces la cantidad posible de votos, pero no quise tampoco ser un factor de división en ese momento para que finalmente después se busquen culpables, y acompañé como demócrata la candidatura de él. Pienso que se cumplió un ciclo con él, pero el motivo de esta enorme diferencia de 500.000 de votos que sacó el Partido Colorado, el candidato Santiago Peña a Efraín, yo pienso que es por la falta de conexión que tuvo nuestro candidato con la ciudadanía y también las propuestas, ¿verdad? Porque en el caso de Peña, si nosotros nos fijamos en la cantidad de votos que obtuvo, 1.290.000 más o menos, versus lo que obtuvo Marito en el 2018, 1.200.000 votos, no es mucha la diferencia entre uno y otro. Es decir, básicamente la estructura del Partido Colorado es la que trabajó de una manera muy disciplinada y lo colocó allí a Peña en el poder, ¿verdad? Y por otro lado, lo que no se ha dado en la oposición, que juntos sacamos más votos que Santiago Peña, es que primero fuimos divididos y por otra parte hay que darle el mérito a Paraguayo Cubas de que él sí conectó con la gente, ¿verdad? Porque él, por medio del TikTok y de cuestiones sumamente económicas y simples, logró mantener una conexión con la ciudadanía y eso le valió. ¿Y por qué no hubo esa unión? ¿Por qué no se unieron? ¿Cuál fue el motivo? Bueno, Efraín Alegre sostuvo que se tenía que dirimir eso dentro de la gran elección de la concertación que se hizo en diciembre del 2018, del 2022, ¿verdad? Y Payo Cubas sostenía de que no iba a concurrir a esa elección porque allí la estructura, ¿verdad?, iba a jugar un papel diferente. Entonces él propuso que la forma de medición sea a través de una encuesta diseñada para poder obtener los datos directamente del campo, ¿verdad? Digo campo como estudio, ¿verdad? Tanto de la ciudad como... Muchos califican como una interna del PLRA aquella elección. Y es que realmente, como decíamos hace rato, tenemos que replantear la cuestión electoral y el sistema electoral, porque si solamente va a primar quién tiene más divisiones de caballería o de infantería, o de recursos para poder llegar, finalmente no estamos eligiendo a las personas que el pueblo genuinamente prefiere, sino vamos a estar llevando a legitimar a través de las urnas, a veces incluso de manera fraudulenta, ¿verdad?, a aquellos que tienen los recursos para comprar su banca. Y esa no puede ser jamás la misión, la visión ni el objetivo último de una democracia. Quiero dar una opinión, Eduardo, sobre lo que yo, sin visos ni tengo pruebas de lo que yo digo, sino es una simple percepción de la gente. ¿Por qué la gente le siguió a Payo?
Yo creo que esa gente no iba a ir al Partido Liberal ni iba a ir al Partido Colorado porque es gente hastiada del sistema político. Es gente transgresora que está, discúlpeme, podrida. Esa gente está podrida del sistema y él quería el garrote, quería el castigo a la gente política. Entonces fue a Payo con su discurso transgresor y encontró a la persona idónea en Payo para seguirlo. Captó la bronca. Captó la bronca a la gente, bronca. que no iba a ir a ningún otro lado. Totalmente de acuerdo. Y está esa gente de Milei, Sí. porque no tiene estructura. Pero esta gente es descontenta. Entonces, y más Alegre, que es un tipo que ni sonríe, y con su discurso agresor, desde mi punto de vista también, echando peste contra medio mundo y sin hablar de una propuesta. Entonces, eso hace huir a la gente. Y digo, yo soy opositor de alma, en el sentido que no me vi reflejado en este señor Alegre. Entonces, ni en Payo, que era demasiado transgresor, por mencionar así una conducta mía personal. Entonces, lo que pasó en Argentina, Milei, y también con las encuestas, disminuyó su... Pero yo creo que el Partido Liberal, y con el conglomerado de pequeños partidos y movimientos que tuvo, no puede seguir así. Y tiene que cambiar, ni Alegre, y conste que yo creo que ahí también no es solamente Alegre, hay un directorio que está detrás. Y de alguna manera el directorio es responsable, es corresponsable. Le tildan a Alegre de ser el hacedor de casi 30.000 millones de guaraníes de problemas económicos. Pero hay un directorio que, me imagino, tuvo que haber aprobado. Claro, sí, claro, con él. Entonces, categórico, totalmente de acuerdo, Rubén, ¿verdad? Y si es que el PLRA está en esta situación, es definitivamente porque existe más de un responsable, ¿verdad? Yo hablaba hace rato de Efraín Alegre porque es la figura visible, fue el último presidente en los dos directorios, fue el último candidato a presidente de la República en las tres últimas elecciones, o sea, no es poca la responsabilidad que tiene él. Ahora, tanto esa responsabilidad política, barra electoral, barra administrativa, porque el descalabro financiero también se da porque él era el candidato único y todos los recursos prácticamente jugaban a favor de su candidatura, y eso está más que comprobado porque no hubo, digamos, un gran trabajo a nivel de las bases. Yo estuve el fin de semana pasado por Itapúa, y realmente muchos comités están totalmente abandonados, ¿verdad? Y a veces vamos nosotros por nuestros propios recursos a hablar con la gente, a rescatar un poco, a darle una explicación de lo que pasó, ¿verdad? Pero esa es la parte de la responsabilidad Alegre. Pero el actual directorio, que como bien vos decís, convalidó todo esto, y hoy resulta que se dieron cuenta, ¿verdad?, de que supuestamente se pidió préstamo aquí, que hablan de malversación de aquí, de allá. ¿Y dónde estaban en ese momento? Y sobre todo, la responsabilidad política también que tiene la facción llanista. Claro. Porque ¿cuánto crédito político se ha perdido a raíz de que el pueblo paraguayo no ve en el PLRA una oposición real? Porque muchos de sus parlamentarios están vendidos al cartismo. Esa es la verdad. Entonces, al ver eso, ¿qué uno piensa? El ciudadano común, ¿verdad? El que está mirando, dice, no, yo ya, o no me voy a votar, que el ausentismo fue altísimo también en la elección, o voy a votar por el voto bronca, o voy a votar por ninguno, o finalmente voy a votarle nomás al que le conozco ya, el famoso mal menor que le llaman, mejor mal conocido que por conocer, y vota siempre en la misma línea. Entonces, senador, ante esa situación, tenés un PLRA, como vos decís, vendido al cartismo, ¿verdad? ¿Y qué tenés ahora entonces? Y nosotros tenemos... ¿Qué haces, verdad? Si vos decís que ese directorio ya no es liberal, sino es otra cosa, pero ¿qué van a hacer entonces? Porque ustedes están, y hay mucha gente que van a tener que ir al PL a hacer un nuevo partido,
Y estamos viendo, Oscar, son muchas las posibilidades porque realmente este directorio, este partido ya no responde primero a lo que tiene que hacer un partido de oposición, que es hacer oposición. Si la mayor parte de los miembros del directorio están entregados al cartismo, y el fin de semana en Itapúa me decían, senador, nosotros sabemos de que a los convencionales se le pagó a muchos de ellos hasta 1 millón de guaraníes a cada uno para ir a votar en la convención, aquella que se le sacó a Efraín Alegre. Y yo personalmente manifesté en más de una oportunidad, y lo vuelvo a decir ahora, yo siempre estuve y estoy a favor de que Efraín Alegre dé un paso al costado. Eso del Rowing. Ya, el Rowing, ya pasó, ya cumplió su ciclo, ya, claro. Se agradecen los servicios prestados. Opama, ya, Ojazámala y tiempo, ¿verdad? Pero si vos decís que pasó, se paga 1 millón. Y Va a volver a suceder para otro. Y es la denuncia que me han dado, ¿verdad? Entonces, lamentablemente, lo que se ha hecho es buscar que prime lo político sobre lo jurídico, ¿verdad? Se hizo una defecio para poder sacarlo y tomar el partido. Pero ¿de qué nos sirve a nosotros tener una carcasa vacía? ¿De qué nos sirve tener un auto con el motor desinflado? ¿De qué no vamos a irnos a ningún lado? Vamos a llegar a ocupar algunas concejalías, vamos a ganar una que otra intendencia, vamos a ganar una que otra gobernación, como ahora que ganamos 2. Pero ni pensar que podamos aspirar a ganar la presidencia en estas condiciones. Senador, un pequeño corte. Claro que sí. Enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Continuamos en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Nuestro invitado esta noche es el senador Eduardo Nakayama. Él es de la bancada del Partido Liberal Radical Auténtico. Senador, te vemos como figura del recambio del PLRA, luego de una larga hegemonía lainista, luego de Alegre, que a tu criterio evidentemente ya cumplió su ciclo y ya gracias por los servicios prestados. Entonces es una gran responsabilidad tuya, la de Ricardo Estigarribia como gobernador central y otra gente, ¿verdad?, que, digamos, emergió en los últimos tiempos dentro del PLRA. Y una gran responsabilidad hacer del PLRA un partido de oposición realmente y ser alternativa de gobierno para el 2028. Definitivamente, ¿verdad? El tema del pase al retiro, lógicamente, es una opinión mía. Él tiene todo el derecho de permanecer y de mantenerse, si él quiere, hasta presentarse para una cuarta, si él quiere. Bueno, pero digo nomás yo eso porque los resultados. Que no se malinterprete como una cuestión autoritaria, la mía, ¿verdad? De decirle, no, fulano tiene que entrar, salir. No, eso la gente tiene que decir. Pero si yo fuese GI suplente, ¿verdad?, yo hubiese dado un paso al costado porque son ciclos que uno cumple, ¿verdad? Y cuando la ciudadanía te dice 1, 2 y 3 veces que no, hay veces que tenés que dar paso a otras generaciones por el bien del partido, por el bien de la oposición, pero sobre todo por la salud de la República. Porque el Paraguay necesita de una oposición fortalecida. Sí, claro que una oposición débil deviene en lo que hemos visto en los últimos meses, que es ultrajada, donde el sistema republicano es violado una y otra vez, porque no existe en el sistema actual un régimen de recíproco control, como dice el artículo 3 de la Constitución Nacional. No existe una división real de poderes, porque no sabemos cuál es la frontera en la cual termina el ámbito del gobierno y empieza el legislativo, cuando antes de la elección de la mesa directiva en Senado y en diputados, los integrantes del Ejecutivo participaban en las reuniones con los distintos legisladores para conformar las mesas. Yo tomo como una injerencia de un poder en otro. Lo mismo podemos hablar del Poder Judicial. El Poder Judicial y el sistema de justicia en el Paraguay es uno de los peores en el mundo. Estamos en el lugar 138 de 141 países por falta de independencia del sistema judicial. Eso quiere decir... En la cola. Estamos en la cola. Eso quiere decir que la justicia ayatolá en Irán o la talibán en Afganistán tienen más independencia que la nuestra. Y eso es grave, porque quiere decir que los políticos son los que deciden quién entra, quién sale, quién se mantiene, claro,
¿Verdad? Que es lo que estuvimos hablando en toda la semana con el caso Rivas, ¿verdad? Incluso... Eso, por ejemplo, decime una cosa, ¿quién es el que se emperra con esta palabra en mantenerlo a una persona ahí? Es que el Partido Colorado no tiene otra persona, ¿verdad? Claro que sí. Yo Entonces, lo escuché hablar a un connotado abogado penalista afiliado al Partido Colorado, un profesional que respeto muchísimo, el doctor Osvaldo Granada Salaverry, Sí. ¿verdad? Diciendo justamente el Partido Colorado es el partido mayoritario en la República de Paraguay. Tiene no 1, ni 10, ni 100, tiene miles sí, claro. de profesionales Pero ¿dónde están? y están. Porque que me digas que pero tiene. ese Claro, emperramiento ese es el problema. lo que no entendemos, porque en el Senado hay gente que pertenece incluso a su bancada, no digo a su partido, que hay mucho allí, pero en su bancada había gente Que puede que representar al podía Senado. representar, ¿verdad? Y decir lo que es la verdad. ¿Quién es el que se emperra? Y la bancada del partido del movimiento Nor Colorado. Senador, ¿verdad? parecería... Y los satélites. Y los satélites. Y los satélites que están siempre ahí girando alrededor, ¿verdad? Vos que estás en el Senado y bien inmiscuido de los intríngulis ahí internos, ¿hay pruebas realmente de que su título es trucho? Pero por supuesto, ¿Sí? están todos los indicios de que eso es total y absolutamente irregular, ¿verdad? Empezando porque el mismo título Sí. tiene una fecha de expedición anterior a la resolución por la cual se le otorga el diploma. Ya sabía antes. O sea, tipo volver al futuro. Así es. Sí, porque la resolución dice junio del 2020 y el diploma está fechado marzo del 2020. ¿Verdad? Se le entregó antes, entonces la... Se despidió antes del Sí, título. o sea, imposible. Es imposible. ¿verdad? Y la universidad desapareció en el 2015. Ese dice. es todo un tema complicado aparte porque hay una serie de nombres que aparecen y otra serie de nombres que no relacionados a este tema, ¿verdad? Lo que sí les puedo decir es que en el proceso incluso se ha solicitado la derogación de la ley por la cual se le había otorgado el permiso en su momento a esta universidad. Estuvo relacionado o vinculado el finado narcotraficante abatido en Pedro Juan Caballero Rafat. Ajá. Ujú. O sea que es realmente un tema denso. Es un tema denso. Hay nombres muy conocidos que están allí involucrados en el medio, ¿verdad? Y realmente, tanto en el caso del representante del Senado, que es Rivas, como en el caso del representante de diputado, que es Ábalos, que es de otra universidad, también de dudoso origen el certificado, porque se ha comprobado que, por ejemplo, algunos exámenes se le tomó Jueves Santo, otros exámenes se le tomó, por ejemplo, el 15 de agosto del 2013, que era feriado por la Virgen de la Asunción, y Asunción Presidencial del presidente Horacio Cartes. ¿Cómo le van a estar tomando ahí, no sé, derechos romanos, no sé qué ética, no sé qué materia le tomaron, ¿verdad? O sea, grotescamente hecho. es grotesco, es un atropello a la razón, pero sobre todo a las instituciones republicanas, que es lo que hablábamos hace un rato, ¿verdad? Acá se ha perdido totalmente la cordura, el respeto a la institucionalidad, porque ¿cuál es el problema de enviar? Porque es un requisito constitucional que sea abogado. Sí. Tiene que ser un profesional abogado. No le puede enviar a alguien que no es. Y en la mesa directiva se discutió el tema. Y quienes estaban defendiendo todavía entonces, creo que ya no hay ahora nadie que pueda seguir defendiendo la situación, pero hasta ese entonces estaban defendiendo, diciendo, y si hay una duda, ¿por qué no van a la justicia a reclamar? ¿Cómo vamos a ir a la justicia? O van a pedirnos a cada uno de nosotros nuestros títulos. Claro que no. Nosotros no tenemos por qué pedirle los títulos a cada uno de los representantes del Senado porque no existe ningún impedimento ni requisito para llegar a ocupar la banca de ser profesional. Ahora, en el caso sí. Para ser representante del Senado ante el Consejo de la Magistratura, sí es un requisito sine qua non ser abogado.
Entonces, si existe una duda más que razonable sobre el tema, lo lógico es que uno pueda aclarar eso. Y es tan sencillo como que si a mí me piden, yo voy a mi casa, le saco una foto a mi título y le envío por WhatsApp a todos los medios vía gacetilla de prensa. Y si me piden mi certificado de estudio, busco, y si no, le puedo pedir de vuelta otro a la nacional y le imprimo y le doy. O de lo contrario, tenemos cuántos testigos que fueron compañeros de facultades, estos, aquellos. Acá no hay ni compañeros de facultad, ni compañeros de trabajo práctico. Y en el caso particular de Rivas, quien residía en la ciudad de Tomás Romero Pereira, más conocida como María Auxiliadora del departamento de Itapúa, decía que él cursaba en Ciudad del Este. Dijo en su momento, 1h20 me toma para ir. Cualquiera que conoce la zona sabe que ahí vos tenés 2 horas y media como mínimo para llegar de Tomás Romero Pereira hasta Ciudad del Este. Y después la sede estaba en Pedro Juan Caballero, pero debo defenderla y tesis Luque. A ver, senador, a mí me parece como... raro, ¿eh? Como paraguayo me parece una aberración, me parece una vergüenza todo esto. Pero por otro lado, he visto en la prensa que él mostró un título. Por otra parte, vos como abogado sabrás que la carga de la prueba corresponde a las personas que dicen que ese título es falso. No que él tiene que demostrar. Los demás tienen que demostrar que es falso. O sea, hay un proceso que va a iniciarse o se inició para demostrar que el título mostrado por este señor Rivas es falso. Estamos viendo la posibilidad de... Esa es la única vía. Estamos viendo la posibilidad, pero simplemente quiero aclarar una cosa, Rubén, que me parece muy importante. El caso de la representación del Senado ante el Consejo y ante el jurado en este caso es una representación política, es decir, es un requisito el ser abogado, pero él es representante por el voto de los pares. Entonces, si es que existe una duda en relación a eso, que es lo que nosotros hemos planteado en mesa directiva y se ha aprobado para el tratamiento en la víspera, ¿verdad?, de si justamente corresponde o no la continuidad de él. Porque nosotros tenemos todo el derecho de una vez tomado o cobrado Estado público el tema que se pueda revertir esta situación. Porque fíjate lo siguiente, ¿qué pasó con el caso de Jardines de Remancito? Si nosotros hubiésemos ido por el trámite legislativo, esto hoy iba a ser una realidad ya irreversible. Ahora, ¿qué hicimos nosotros? Presionamos, fuimos a los medios junto a ustedes nos han ayudado mucho, ¿verdad? Otra gente nos han ayudado mucho a que esto se pueda difundir y la indignación generalizada hizo a que finalmente el mismo presidente de la República adelantara su veto, lo que se confirmó en la semana anterior, ¿verdad? O sea, acá la opinión pública más que nunca cobra fuerza y cobra vigor, y en este caso de Rivas no es la excepción. En el caso de Rivas todo apunta a creer que se trata de que permanezca en el cargo por un capricho de alguien. Y es probable, es probable. Es evidente. Es probable. Y yo, alguien que sabemos. Sí. Y yo es dije, evidente. Y yo dije, ¿Por qué continúa? Yo dije en más de una ocasión, tanto que habían varios representantes de su mismo movimiento que podían acceder al espacio, que por qué íbamos a oponernos si es que es alguien que corresponde, ¿verdad? Pero por otro lado también de que no hay necesidad de este emperramiento. Claro. No hay necesidad, porque esto ya es forzar. ¿Verdad? Lo mismo que ocurrió en el 2017 con se fuerza. Y cuando y esto en algún momento se puede producir un quiebre, ¿verdad?, dentro mismo de su movimiento, dentro del Partido Colorado y dentro, lógicamente, del cuerpo colegiado también. A mí me da una pena realmente, me da vergüenza, decía al comienzo, de este señor Rivas, como paraguayo digo, una persona monosilábica que no puede hilar una frase de manera así fluida, tiene problemas con el tema de la lectura, que todavía pueda representarle al Senado paraguayo, a la legislatura. Y tenga que decidir la suerte de jueces y fiscales. Tiene que juzgar a jueces y fiscales.
Me parece una Bueno, pero aberración. no tiene esto es que una ser. burla de alguien que se burla de otro, porque no puede ser. No debe ser. No puede ser. Ante tantas pruebas que se tiraron, que toda la nación, todo el país sabe, ¿verdad? Lo que dice, que este no es... Tiene no que haber puede gente estar. ilustres, Claro, no, respetables ahí. Y tienen que nos estar bajando representen. la cabeza Claro. ante un tipo que no tenga nada de inteligencia ni de nada. Porque él puede salir del lugar más chico del país, de cualquier cosa, pero si tiene esa dignidad y ese conocimiento, ahí Pero lo por vamos a honrar. supuesto, no Claro que olvidemos sí. que Eligio Ayala salió en Bullapedú, Sí. que Eusebio Ayala salió de Barrero Grande, hoy lleva su nombre la ciudad. No olvidemos que hemos tenido grandes hombres y mujeres al frente que han salido del interior, una gran cantidad, ¿verdad? Félix Paiva de Cazapá, es decir, eso de ninguna manera tiene que ser... El origen no importa. No. Y digo más, Oscar y compañeros, ¿verdad? No se trata de una cuestión contra el señor Rivas. Yo no tengo absolutamente nada en contra de él, yo no lo conozco a él, ¿verdad? Es más, el trato que hemos tenido en la Cámara me parecía al menos un muchacho, digamos, por lo menos amable, ¿verdad? Siempre allí uno tiene que interactuar con todo, porque ese al final de cuentas es nuestro lugar de trabajo. No se trata de deslegitimar su llegada al Senado, porque el Senado tiene como un único requisito la edad, que son 35 años, si cumplió, si no adulteró Y su la decisión cédula, del pueblo, llegó, claro. y tiene Y el voto votos. popular, es amigo, es su banca. eso nomás, claro. No hay duda allí, lo único que cuestionamos, pero eso luego, es que no reúne el requisito constitucional de ser abogado para Claro, poder claro. representar. Otro corte. Enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada. Continuamos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Nuestro invitado esta noche, el senador del PLRA, Eduardo Nakayama. Estamos hablando, senador, de que sos parte ya de ese recambio del PLRA. ¿Cuál es el derrotero de aquí al 2028? O sea, las elecciones municipales que tenemos antes, lógicamente, es un gran desafío, ¿verdad? Es una calibración de cómo está la situación política entre el partido de gobierno y la oposición. Lo primero que tenemos que analizar es el ecosistema inmediato. Dice que hay que empezar por casa. Entonces, el análisis que tenemos que hacer y que estamos haciendo algunos legisladores, dirigentes y demás del partido, es si es que el PLRA tiene solución o no tiene solución. Eso es lo primero. Porque le voy a hacer una consulta, creo que todos vamos a coincidir. Entre que vos abras una empresa de acería y compres Acepar con el problema que tienen los sindicalistas, que esto, que el pasivo laboral, que las deudas. Crea una nueva empresa. por Crea ejemplo. una nueva empresa. Claro. Es lo que hay que hacer. Pero yo creo que coincidimos todos en eso, ¿verdad? Sí, sí, Y yo le digo al PLRA tan podrido sí. y tan ya subordinado al cartismo que le veo difícil de recuperar. Cuando la manzana está un poquitito podrida, pues se puede revertir. Pero cuando ya le tomó todo, ya hizo metástasis y ya está prácticamente todo el cuerpo infestado, es difícil, es más difícil, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que analizar es eso. Porque Pero después, ¿cuáles serían las dificultades para hacer eso? y tenemos que analizar, yo personalmente me manejo siempre bajo datos estadísticos. Tenemos que analizar eso con estudios que nos digan Sí. este es el camino correcto y tenemos que ir hacia acá. Hay una sensación en el pueblo liberal de que ese es el camino. Sí. Porque acá con esta gente no se Ya no, identifica. claro. O cada vez que Pero se decime publica una cosa, algo ya es Y así. económicamente no es el problema. No, yo personalmente nunca recibí un centavo del Partido Liberal. Jamás. Pero es la única vez en la elección a la intendencia de que no habiendo dinero, nos dieron unos bonos para poder ayudar en la campaña, pero eran bonos a canjearse 3 años después. Es decir, si vos querés cambiar a la par, olvídate,
¿verdad? Entonces, esos bonos, que creo que eran por 300 millones, que es nada para la capital, le dimos a los concejales que se encargaron del control electoral y de cambiar eso, pero así mismo, ¿verdad? Pero nada. Entonces, ¿de qué te sirve? Ahora, en la última campaña, hemos visto los números del financiamiento, donde hablamos de miles de millones de guaraníes, donde eso no sé por dónde habrá pasado, pero nosotros no dimos ni un centavo. Muchos de los legisladores no hemos visto un centavo. No ¿Con sé, empresas financieras? con eso, empresas bancarias, con instituciones bancarias, ¿verdad? Y en tu caso, tu campaña, ¿cómo financiaste? Con ayuda de amigos, de gente que confiaba justamente en mi candidatura, ¿verdad? Con peculio propio. ¿Cuánto invertiste, ¿verdad? senador? Y creo que entre interna y general habrán sido unos 500 Millones. millones más o menos, ¿verdad? Si mal no recuerdo, más o menos así, pero están todas las declaraciones, tanto de la interna como de la general, ¿verdad? Y nosotros nos hemos enfocado principalmente en una conexión con la ciudadanía. ¿Cómo ¿verdad? está Yo no he trabajado mucho con estructura. Yo no llegué con estructura, yo llegué con el voto realmente de la gente, ¿verdad? ¿Cómo se puede tener conexión con esa gente joven, con el público joven, que se me da que el Partido Liberal tiene más seguidores adultos? ¿Cómo llegar a ellos? Mira, vos sabés que hay muchos jóvenes liberales o de familias liberales que no se acoplaron justamente ¿Es porque gente afiliada? Algunos sí, otros no. Por eso yo siempre cuando hablo a todos los liberales de la República, a los afiliados y los no afiliados. Claro, porque claro. hay afiliados al PLRA, hay no afiliados, hay colorados que son liberales de pensamiento. Hay Sí, muchísimos. De hecho, cuando se crearon los dos partidos tradicionales, el Partido Nacional Republicano y el Centro Democrático, después el Partido Liberal, ambos eran de pensamiento liberal. Sí. Entonces, tenemos muchos Pero hasta ahora colorados siguen siendo de esas esas dos tendencias, tanto en el Partido Colorado, claro, no. en el Partido Colorado vos Vos le tenés decís gente... a una persona, todos son de ideología liberal, colorado y liberal, y se enojan. Claro. Pero sí es la realidad. Es la realidad. ¿De dónde viene todo eso? Así Viene mismo. Del Locke, de antes, Así ¿verdad? mismo, es tal cual, ¿verdad? Esa es la historia. Entonces nosotros tenemos muchos jóvenes que de repente no se sentían identificados con los liderazgos actuales o los que estuvieron antes y preferían directamente no participar. Yo sentí un gran apoyo ciudadano y sobre todo del sector juvenil para mi campaña a la Intendencia de Asunción. Y eso se volvió a comprobar en la elección de abril, donde la única ciudad donde yo gané la elección fue Capital, ¿verdad? Y acá, por decirlo así, para medir lo que gasté en estructura, en equipo, 14 millones de guaraníes gasté. Fue menor acá. 14 millones de guaraníes. ¿Por el tema de redes? Sí, ¿verdad? Usando No, muchas redes redes. yo no gasté para las generales, para la interna sí, pero para las generales no, porque no me resultó. Entonces, no me resultó. Entonces, hice una inversión en medios, en televisión abierta, o sea, hicimos otro tipo de inversiones vía pública, hicimos mucha cartelería, eso, y funcionó muy bien. Nosotros teníamos un gran desafío, que era enseñarle a votar a la gente. Porque yo, después del fraude que denuncié, me pusieron al lugar 30. Imagínense lo que era encontrarme a Me mí. digas que del 30 bajaste a... Del 30 al 6 yo subí. Al 6. Sí. Solamente Vos sos dos. como mi ley. Tuvimos solamente dos casos dentro de la última elección, que fueron el caso de Leite, en el Partido Colorado, que subió del 37 al 20, 21, y en mi caso del 30 al 6. ¿Y tu apellido no habrá ayudado para que te ubicara más rápido? Ayuda, definitivamente ayuda. Por Porque eso, venía también de una campaña de intendencia. Ya, sí, no, claro, o sea que mi electorado me conocía y me buscó en la pantalla, porque difícil es. Difícil. Sí. A mí me llamó Martín Burr al terminar de votar y me dijo, Eduardo, me costó encontrarte, me dijo. Imagínate vos, Martín. Claro. Martín, 12 PhD en Oreco. ¿Verdad? Entonces claro, imagínate vos, claro. nuestra gente más sencilla, lo que le habrá costado, ¿verdad? Sin embargo, logramos acá eso. Y para terminar, nomás lo de los jóvenes te quería comentar, ¿verdad? Sí. El sábado pasado estuve por Encarnación. Se me acercó al terminar la charla una jovencita. Me dijo, senador, yo soy de San Juan de Nepomuceno, departamento de Cazapá, me dijo, ¿verdad?
estoy viviendo aquí en Encarnación hace unos años. Y te quería decir que vos te fuiste a mi casa, a la casa de mis padres, cuando yo tenía 13 años, me dijo. Y vos te fuiste ahí a hacer tu campaña y demás, porque yo me había presentado también en el 2017 para el Senado. No entré, ¿verdad? Pero me había presentado. Entonces se acordó ella, me dijo, y vos sabes, senador, que desde esa vez yo siempre te seguía en las redes y demás. Y ahora voté por primera vez y te voté a vos, me dijo. ¿Verdad? Y me llenó realmente de orgullo y de esperanza de que a veces uno no dimensiona. Siembra para cosechar. Exacto, ¿verdad? Uno cosecha después lo que sembró en algún momento. Estamos hablando acá de 5 o 6 años atrás, claro, ¿verdad? Entonces eso también vale la pena. Sí. Y tiene la trayectoria también, Eduardo. Eso es bueno. También. Tener una línea. Sí, de ya trabajo, nadie te puede decir ya hoy que yo caí ayer a la política o que soy un outsider. Ya tengo ya mis cicatrices, yo en la primera elección al directorio me enfrenté a Efraín Alegre, a Salim Busarquis, a Líder Amarilla, que era el candidato de Blas Llano. Sí. ¿Verdad? ¿Y él está con Blas Llano ahora? No. ¿Verdad? Entonces yo me enfrenté a estructuras formidables en aquel tiempo. Y la gente decía, más veo de japonés, y me obvio ese ve chino coreano. ¿Verdad? Entonces la gente decía, ¿de dónde salió este? ¿Por qué? ¿Qué tal? Y bueno, y así la perseverancia, la disciplina, a veces ayudan y te dan sus resultados. Hay una legisladora que fue noticia en estos días, de tu partido. ¿Por qué? Porque ella tiene un salario, me parece que digno, para inclusive ayudarle a su madre a vivir dignamente. Sí. Su madre recibe esa ayuda para adultos mayores, ¿verdad? 600.000 guaraníes. Pero eso es para gente humilde. Número uno. O sea, la legisladora le puede ayudar a la madre para evitar eso. Pero no solamente eso. La madre, aparte de recibir esa ayuda del Estado para adultos mayores y gente de escasos recursos, cada tanto se va y se pasea por las playas. Imagínate. Lo de Brasil, ¿no? Sí. Muestra fotos ahí en las redes, paseándose por las playas. Y ella recibe pensión para adultos, para gente pobre. Qué vergüenza. Es una pena, realmente una vergüenza que pase eso, ¿verdad? Y nosotros, por supuesto, que tenemos que condenar independientemente de dónde venga, ¿verdad? A veces es difícil cuando se trata incluso de tus correligionarios, pero ¿qué va a hacer? No. Nosotros tenemos que condenar, sea quien fuese, y lo que está mal hay que decir. Vamos a hacer con números. ¿Cuántos senadores hay del PLRA en el Senado? 11. De los 11, ¿cuántos son cartistas? Y yo te diría que así 5 son los que más votan con el cartista. 5 son los que más votan. O sea, 6 hay PLRA. Sí. Mitad, totalmente. Mira, de los 6 que quedamos, tampoco no es que siempre estamos. ¿Verdad? Hay veces que tenemos también dudas dentro de quién será el asesino, ¿verdad? Como dice el juego, ¿verdad? Sí. Senador, quizás compartan conmigo, y sí, con seguridad que sí. El senador Eduardo Nakayama tiene una línea de trabajo así bastante conocida. Habitualmente se te escucha con líneas racionales de discusión, una conducta así irreprochable hasta donde nosotros sabemos, y una formación académica interesante, muy sólida formación académica. Esto se perfila que el senador Eduardo Nakayama esté representando al partido, el PLRA, o a un partido de oposición para el 2028, Eduardo. Nunca tenemos que descartar absolutamente nada. Y la aspiración máxima que casi todos los políticos tenemos, pero en mi caso también, ¿verdad?, es llegar a la presidencia de la República. Claro que sí. Yo pienso que uno de los principales problemas que ha tenido el Partido Liberal, la oposición en general, por el Partido Liberal en particular, es que ha perdido la vocación de poder. Parece como que algunos están conformes con el segundo puesto. Algunos se conforman con migajas. Algunos se conforman con digamos, con el continuismo, y eso no puede ser, ¿verdad? Yo creo que tenemos que aspirar a más, y el Partido Liberal históricamente tiene una vocación aspiracional, la cual tiene que llegar nuevamente a la presidencia. Un nuevo corte. ¿Dale? Enseguida regresamos acá desde Unión TV con La Noche Menos Pensada.
Seguimos acá en Unión TV con La Noche Menos Pensada. Nuestro invitado esta noche es el senador liberal radical auténtico Eduardo Nakayama. Señalabas, no dijiste directamente, pero diste a entender que bueno, el PLRA es una fruta podrida y prácticamente apuntás a la creación de un nuevo partido liberal. Algo similar a lo que ocurrió en el 60 con el Partido Liberal sometido a Stroessner, luego el Partido Liberal Radical finalmente también sometido a Stroessner y de ahí nace el PLRA en la década del 70. El PLRA también ahora está totalmente sometido a Cartes, o sea, no todo, gran parte está sometido, ¿verdad? Entonces, esa es la salida. O sea, mira, a tu criterio, no se puede, esa fruta no se puede ya recuperar. Mira, yo no quiero ser determinante sobre la salida, porque recordando un poco a un gran liberal también ya extinto, era el doctor Juan Guillermo Peroni, quien cuando falleció el doctor José Patricio Ullari en Buenos Aires, le hizo las honras fúnebres, dice que resaltó de Ullari que era una persona que hasta el último minuto podía cambiar de resolución si le mostraban que estaba equivocado, ¿verdad? Y dice que no dudaba él en cambiar de... Y creo que esa tiene que ser una virtud que todos tenemos que tener, independientemente de la actividad que tengamos, pero sobre todo en la política, ¿verdad? Porque imagínate vos estar delante de un país y tener que tomar una decisión que puede costar vidas y vos por terco continúas, no haciéndole caso a la evidencia que te dice otras cosas, ¿verdad? Ahora, si vos de buena fe hiciste algo y igual salió mal, pues bueno, uno a veces tiene que cargar con esa responsabilidad. ¿Por qué digo esto? Porque podemos tener varias soluciones. Puede ser un partido nuevo, puede ser un movimiento nuevo, puede ser que no tengamos otro partido y posteriormente veamos como oposición cómo aglutinarnos en base a otro frente común, ¿verdad? Tenemos que dejar abierta lo que sí yo sí te diría es que, salvo prueba contundente en contrario, sí, difícilmente, ¿verdad?, cambie mi visión sobre la situación del PLRA actual como está. Yo creo que definitivamente está como a cepar, ¿verdad? Está mal su situación y veo difícil su recuperación. Entonces tendríamos que avanzar hacia eso, ¿verdad? Entonces yo veo algo, porque hay que pensar para las próximas. No veo entonces que sería mal que Payo Cuba esté contigo o con alguien. Porque hay una cosa, al Partido Colorado no lo vas a ganar teniendo más dinero ni nada, pues no vas a tenerlo nunca. Tiene una constitución, una lucha, tiene un sentido de lo que son la política y las elecciones. Tienen como profesionalismo para eso. Tenés que buscar algo diferente. Y con Payo harían ustedes, sencillamente se haría más de 1.400.000, 500.000 votos. Bueno, sabemos que en materia electoral no es lo mismo la aritmética, ¿verdad? O sea que 2 más 2 no siempre es 4. Bueno, sí. Hay veces que puede ser 4, hay veces que puede ser 3, 2, 1, hay sumas 5. O puede ser 7. O sea que eso es así, ¿verdad? Así mismo. Ahora, yo sí creo que Payo debería estar dentro de la ecuación, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo en eso y lo único que tenemos que hablar con él y ponernos de acuerdo es la cláusula democrática, ¿verdad? Es lo más ¿verdad? difícil. Claro, ¿verdad? Porque aquí yo lo he escuchado a él en más de una ocasión, ustedes también, hablar de dictadura. La dictadura está fuera de ley. Un partido liberal jamás puede apoyar una dictadura. Un liberal no puede apoyar una dictadura, ¿verdad? Y me pongo... de hecho, nunca tuvo un dictador el Partido Liberal. Llegó a tener, ¿sí? Que fue Estigarribia. Bueno, pero en el caso de Estigarribia, justamente sí, el ministro Prieto, Justo Pastor Prieto, y le siguió después el ministro Dávalos y otros más, porque se partió el Partido Liberal, dijeron no le vamos a acompañar. Y los que le acompañaron fueron la camarilla de los cuarentistas, los famosos cuarentistas, sí, que fueron con la Carta Política del 40. ¿Verdad? Y ese fue un error histórico del Partido Liberal, porque con esa facción del Partido Liberal, ¿verdad? Porque ya se había puesto en duda si un militar debía ser candidato a presidente, porque la tradición liberal pues, es civilista, versus la colorada, que la mayoría de sus referentes han sido militares,
general Bernardino Caballero, general Patricio Escobar, general Juan Bautista Jusquiza, coronel Juan Antonio Escurra, general Higinio Morinio, que fue el Pinandí Ubillá, si bien no estaba afiliado inicialmente, posteriormente fue el líder de los Pinandí en el 47, Y general. general Raimundo Rolón, general Alfredo Stroessner, general Andrés Rodríguez y casi general Lino Viedo. ¿Verdad? Y métete. Vieron, se dieron cuenta que estamos hablando de todos militares. En el caso del Partido Liberal, la mayoría de sus presidentes o el presidente de la República referentes han sido civiles. Eduardo Scher, Juan Bautista Gaona, Cecilio Báez, Eusebio Ayala, Eligio Ayala, Manuel Gondra, Félix Paiva, ¿verdad? Y la excepción fue Estigarribia, que no estaba afiliado al Partido Liberal, pero sí por un acuerdo en la Convención Liberal se le ofreció la candidatura y fue candidato por el Partido Liberal y ganó por el Partido Liberal y cumplió la tradición de asumir el 15 de agosto del 39 vestido de civil. Hay que decir eso. Pues la fotografía de la Asunción lo muestran a Estigarribia vestido de civil. Después él cuando empieza el tema de la movilización para el 40, sí ya viste como militar. Recién Oscar insinuó algo. Tu acercamiento con, o sea, de la posibilidad de que trabajes con Payo, o sea, sería la fórmula Naca-Payo. No. No, primero que no estoy todavía como candidato a nada, ¿verdad? Yo quiero construir. Me parece que lo que hoy tenemos que hacer es construir entre todos antes que hablar de candidaturas, ¿verdad? Pero sí creo que tenemos que mostrar las aspiraciones. Y yo siempre he dicho eso, lo digo hoy de vuelta y refuerzo. Claro. Hay que decirlo, alguno tiene que tener miedo de decir. No, es que la aspiración es parte del ser humano. Y mucho más de un político. Y es total y absolutamente Claro, legítimo, ¿verdad? lícito, ¿verdad? ¿Cuál es tu visión sobre lo que hizo hasta ahora Santiago Peña? Yo pienso que ha tenido sus aciertos y sus desaciertos. Celebro que muchos de los puntos que como oposición hemos objetado, finalmente haya él acompañado. Eso habla bien de él hasta ahora, ¿verdad? Y esperamos que eso continúe porque el gobierno también tiene que mantener los oídos y las orejas, así como las parabólicas, para escuchar lo que dicen los demás, no solamente una facción, porque muchas veces, como ocurrió con el caso de Jardines de Remancito, estando uno adentro, ¿verdad?, puede tener una sola versión de las cosas, ¿verdad? Y yo no dudo de que el mismo presidente haya sido en su buena fe, digamos, mal informado. Hay una ¿verdad? cosa que quiero decirte, donde creo que estuvo mejor. El tema con la comunidad, con la Unión Europea. Si se hubiese llegado a romper los lazos con la Unión Europea, hubiese sido un gran problema para el Paraguay. Porque de alguna u otra manera iba a repercutir en muchas otras cosas. Yo creo eso. Coincido. Porque lo de Remancito es una cosa local, ¿verdad? Está bien. También veo que hizo bien. Pero lo de la unidad... Falta todavía que se... Bueno, falta todavía. pero Dos sí. cositas, porque el director ahí nos está señalando que tenemos que ir al cierre del programa. Yo no le veo la unión, así como está, con el discurso de Payo, la unión con Eduardo Nakayama. A mí me gusta Eduardo Nakayama como un opositor, pero con un discurso así centrado. Me gusta la transgresión, pero dentro de ciertos límites. No me gusta la transgresión por la transgresión misma. O sea, no le veo así con los discursos actuales una unión futura. Y en segundo término, me gusta la oposición porque eso favorece un sistema democrático, pero no me gusta la oposición por la oposición misma. Si algo está haciendo bien la administración de nuestro presidente actual, hay que apoyarle. Pues eso nos conviene a todos los paraguayos. Y si estamos en duda y entre algo está bien o mal, hay que apoyarle, porque eso nos va a conducir a hacer las cosas bien. O sea, tenemos que tratar de hacer oposición cuando nos damos cuenta de que si está mal, hay que decirle que está mal. Categórico, nosotros estamos en esa posición, le hemos dicho al presidente Peña cuando estuvo visitando el Senado, le hemos dicho al ministro de Economía, que es, digamos, su mano derecha y el que lleva adelante el superministerio de Economía, porque es el principal, maneja los recursos hoy día de acuerdo a la legislación actual, ¿verdad? Y le hemos dicho en varias ocasiones, a nosotros lo que corresponde y se tiene que acompañar, vamos a acompañar. Le hemos otorgado el acuerdo constitucional para el ascenso
al comandante general de la policía, al comisario principal de la policía, a Benítez. Hemos visto, tiene una foja impecable, nos pareció que teníamos... No es decir no por no, hay que acompañar lo que hay que acompañar. Así es. Senador, gracias por su presencia esta noche. Muchas gracias a ustedes por la invitación, disfruté mucho de esta Igualmente. charla esta noche. Sí, igualmente. Igualmente, senador. Y a usted también muchas gracias por su acompañamiento. Será hasta el próximo lunes a las 21 cuando desde Unión TV regresemos con La Noche Menos Pensada. Hasta el lunes. You and I together.